no es que hayan recorrido mucho espacio ni que recorran mucho espacio durante la procesión, como les decía, pero todos esos fieles están moviendo con palmas de olivo o con palmas de palmera sencillamente para acompañar al Señor. Ahora bien, este es el ambiente externo que es importante, pero tenemos nosotros que ir al ambiente interno. Vamos a procurar penetrar un poquitín en el corazón de nuestro Señor, que está cumpliendo una profecía. Está, como decía en la segunda mitad del Evangelio de San Lucas, subiendo a Jerusalén para cumplir todo lo que dicen las profecías sobre él. Sobre lo de la subida a Jerusalén les comento también otro dato topográfico. Si nos fijamos nosotros en el mapa universal y llegamos a Tierra Santa, Palestina, Israel, Galilea está arriba y Jerusalén está abajo, norte y sur. Por eso, ¿qué querrá decir el texto de la Sagrada Escritura cuando dice, he aquí que subimos a Jerusalén? Y lo dice Jesús cuando se encuentra en Galilea, que es, desde el punto de vista geográfico, la zona más al norte del país. Lo lógico sería, he aquí que bajamos a Jerusalén. Pero tiene razón la Escritura, porque si consideramos ya solo el país, en el país, Galilea, que está al norte, tiene una de las montañas más altas, que es el Tabor, y ese Tabor tiene solo 585 metros sobre el nivel del mar. Si bajando llegamos a Jerusalén, Jerusalén está a 800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, aunque en un sentido estemos bajando, desde el punto de vista geográfico universal, en el sentido local estamos subiendo, porque estamos yendo de la parte más baja que está al norte a la parte más alta que está al sur. Por eso de 500 a 800 metros es una subida. Bien, pero esto todavía es lo exterior. Es interesante conocerlo, pero es mucho más interesante saber que Jesús tiene plena conciencia de lo que va a ocurrir cuando Él está subiendo a Jerusalén. Los apóstoles todavía no se enteran, y de suyo el Señor los estuvo preparando varias veces, hablándoles proféticamente sobre el desenlace terreno de su vida en Jerusalén. Y ellos, dicen los evangelios, que no le entendieron y que les daba miedo preguntarle. No querían enterarse de un desenlace que para ellos tampoco era el deseado, y por eso no le preguntaron. Pero el Señor, cuando sube a Jerusalén, en este sentido, y cuando llega a Jerusalén, Él es el que va delante de los discípulos, marcándoles el camino. Y este camino va a pasar por la cruz. Y este camino el Señor lo va recorriendo, y veremos que lo recorre con decisión, que lo recorre con amor a cada uno de nosotros, que lo recorre sin rebajas, porque es su hora, y Él se presenta puntual a la cita que tiene con el Padre, que tiene con la humanidad, que tiene con la historia, de cumplir las profecías que sobre Él habían sido predichas en la Sagrada Escritura. Vemos, por tanto, cómo hay un ambiente exterior, vamos a decir así, folclórico, de festejos y de palmas y de mantos que se tienen en el suelo, y está bien porque hay una fiesta, es una fiesta ese día de llegada del Señor, pero hay una vivencia espiritual mucho más profunda por parte del Señor. Él es consciente de lo que va a venir, y no lo saben los apóstoles. Él es consciente de que muchos de los que en ese momento están tendiendo los mantos y cortando
ramas de los árboles y blandiendo estas ramas por el aire, muchos de estos han recibido beneficios de él, han recibido quizás alguna de las multiplicaciones de los panes, alguno de los milagros que narra la vida pública, y que esos mismos, o personas muy cercanas a ellos, el Viernes Santo van a decir lo contrario: quita, quita, crucifícalo. Los que hoy están diciendo, hoy por domingo, están diciendo: Hosana al Hijo del Altísimo, bendito el que viene en nombre del Señor, 5 días después no lo van a reconocer, van a renegar de él y en definitiva van a colaborar para que lo crucifiquen. Entonces veamos cómo hay esta doble, nota del Domingo de Ramos. La que normalmente nosotros vivimos de festejo. En el pasado, ya no me acuerdo si aquí o en España, pero el Domingo de Ramos era un día en que se solía estrenar ropa muy buena. Probablemente es allá. Bueno, yo estuve allá solo 40 años, entonces no se estrena, ¿no? Pero es una fiesta. Pero esta fiesta es la parte más superficial de la fecha. La parte más profunda de la fecha es qué lleva el Señor en su corazón cuando va cumpliendo esta parte de las profecías. Y lo que lleva es amor. Y ese amor es una decisión de acercarse a cumplir la voluntad de Dios, que va a la cruz por amor a nosotros. Por tanto, es una aplicación espiritual sencilla, espero que nos sirva. Hay también momentos en nuestras vidas en los que podemos y quizás debemos estar alegres por algunos motivos. Piensa en una boda, piensa en una primera comunión, piensa en un bautizo. Eso es lo exterior, pero probablemente en lo interior tenemos nosotros una pena profunda o varias penas profundas. Y hay que saber armonizar ambos elementos. Una mamá de un legionario decía que ella era mamá de, me parece que 12 hijos, la mía fue solo de 6, pero decía esto, que una buena mamá en casa siempre con un ojo sonríe y con el otro llora. Y ustedes saben que esto no es teoría, que esto en muchas ocasiones es realidad. Pues aunque no fuera realidad en el caso de la mamá, lo es en el caso del Señor. Por eso Él deja que todas estas muestras de cariño y de triunfo y de victoria las manifieste el pueblo. Pero Él es consciente con el otro ojo de lo que le está aguardando y ya lo está viviendo en su corazón. Vamos al segundo lugar, el Jueves Santo. Este lugar es el cenáculo. Y vamos a poner aquí como protagonistas a los discípulos. El cenáculo, como les dije, se encuentra actualmente, si viéramos la ciudad desde la cumbre del Monte de los Olivos, de donde partió la procesión, el cenáculo estaría en el extremo izquierdo fuera de la muralla. Y allí el Señor, que conocía a algún personaje importante, le pidió que le preparara una sala para tener la cena de Pascua con los discípulos. Y esta sala consta, por lo que dice el texto, estaba en un segundo piso y era una sala amplia y amueblada. En el presente, lo que nosotros tenemos es realmente también un segundo piso. Con el paso del tiempo, la amplitud ya no se nota tanto, pero tiene su amplitud, más o menos será como desde aquí hasta más o menos hasta donde está
Maritere, más o menos hasta ahí. Y más o menos estas dimensiones, no mucho más. Sí. Les comento además que el cenáculo es el lugar bíblico para mí más importante. Y les voy a decir por qué. Normalmente, otros lugares bíblicos son importantes porque ocurre ahí un hecho. En Belén nace el Señor, en el Tabor se transfigura, ¿sí? Después en Caná multiplica el agua, transforma el agua en vino, pero en el cenáculo hay muchos milagros juntos. Fíjense, el primero, allí se instituyen 4 de nuestros 7 sacramentos. La Eucaristía, el sacerdocio, la confirmación por la venida del Espíritu Santo, y por tanto, desde este punto de vista, en ningún otro lugar tenemos nosotros concentrados en un solo sitio tantos hechos importantes. Bueno, me faltó el cuarto, el sacramento de la confesión o de la reconciliación. Recuerden que una vez resucitado el Señor, sopla sobre los discípulos y les dice: reciban el Espíritu Santo. Aquellos a los que perdonen los pecados les serán perdonados, y aquellos a los que se los retengan les serán retenidos. Y la confirmación con la llegada del Espíritu Santo. 4 sacramentos. Pero es que es allí donde se tiene también lo que es la concepción de la autoridad como servicio en el lavatorio de los pies. Es ahí donde se recibe el mandato nuevo de la caridad. Es ahí donde se tiene la parábola de la alegoría de la vid y los sarmientos, para indicarnos la intimidad y la profundidad y la continuidad que debe haber entre la unión de Cristo con cada uno de sus miembros, que somos nosotros. Es ahí donde tenemos al mismo tiempo la oración sacerdotal del Señor, que escuchó San Juan y que, iluminado por el Espíritu Santo, reprodujo en su Evangelio al final. Pero es que es ahí también donde se tiene, vamos a decir así, el refugio de los apóstoles cuando huyeron de Getsemaní, del huerto de los olivos. Es ahí donde se tienen 2 de las no muchas apariciones de Cristo resucitado. El domingo de la resurrección y un domingo después. Es ahí donde están todos los apóstoles con María, desde la resurrección hasta Pentecostés, en actitud de oración. Y es ahí donde se tiene Pentecostés. Y es ahí donde se tiene la realización del vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Ni de lejos hay otro lugar en toda la Biblia, y por tanto en todo el universo, que concentre más hechos salvíficos que el cenáculo. Por eso es tan importante. Bueno, de todo esto nos quedamos nosotros, dijimos que los protagonistas iban a ser los apóstoles, con el mandato de la caridad. En esta última cena, el Señor, llegado el momento, les dice: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros
como yo los he amado. Añade, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Vean, por tanto, primero que no se trata de una posibilidad. Si quieren, ámense. No. Se trata de un mandamiento. Les doy un mandamiento. Y lo hace el único que puede mandar a otro hombre, que es Dios. Por tanto, es de necesidad absoluta la caridad en nuestra vida cristiana. Hasta el punto que es el centro de toda nuestra religión. Y es el tema del que el Señor nos va a examinar en el juicio final. Vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, etc. Es por tanto un mandato, y es un mandato nuevo por quien lo da, nuevo por quien lo vive, nuevo por quienes lo reciben, y nuevo por el estilo de la vivencia de este mandamiento nuevo de nuestro Señor. Pero es al mismo tiempo un distintivo del cristiano. En esto conocerán que son mis discípulos. Así como es un distintivo de las Chivas su camiseta, su playera, y del Atlas su playera, y del América su playera, y de los cementeros su playera, y es un distintivo exterior. También nosotros creyentes tenemos un distintivo, y ese distintivo se llama caridad. No dice el Señor, los van a reconocer por lo bien organizados que están. Y no estaría mal que estuviéramos bien organizados, pero sabemos que muchas veces no es así. No dice el Señor, los van a reconocer por lo inteligentes que son, por lo guapos que son, por las cualidades humanas que tienen. No, porque todo esto puede engañar, y unos pueden tenerlo y otros no tenerlo, y es imposible que todos lo tengan. Pero lo que no es imposible tener, más aún es un mandato que tengamos, es la vivencia de la caridad. Y por eso dice, en esto van a reconocer que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. De suyo, una de las primeras expresiones que se tiene desde fuera del cristianismo sobre los cristianos es precisamente esta. Decían de las primitivas comunidades, miren cómo se aman. No, miren qué bien visten. No, miren qué listos son. No, miren qué cantidad de iniciativas y de progreso promueven. No, todo eso puede ser engañoso. Lo único que no engaña, si lo vivimos con la autenticidad evangélica, es el amor. Porque además Dios es amor y nos creó a su imagen y semejanza. Por tanto, nuestra vocación en este mundo consiste en convertirnos en amor a Dios y en amor de Dios a los demás. Y entonces los demás dirán, miren cómo se aman. Por eso, todo esfuerzo que podamos poner o que sigamos poniendo nosotros en el amor cristiano, que es la caridad, es un esfuerzo perfectamente centrado, perfectamente encaminado y que nos lleva directamente a la meta. Y sabemos que muchas veces no es fácil, sabemos que muchas veces hay que hacerlo pues con llanto en el corazón y con remoloneo de todo el organismo y de toda la psicología, pero el camino es ese.
Y si nadie ama más que el que da la vida por el amigo, y esto lo hace Jesús, y esto nos lo dice también el Jueves Santo en el cenáculo, pues tenemos muchos motivos para seguir trabajando ese campo. Pero al mismo tiempo, el Señor aquí se nos muestra como modelo de caridad. Dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ninguno de nosotros puede pretender haber cumplido esta parte, porque ninguno de nosotros ha sufrido lo que sufrió el Señor, y ninguno de nosotros ha muerto por los demás, ninguno de nosotros ha multiplicado los panes, ninguno de nosotros ha resucitado muertos, ninguno de nosotros ha curado leprosos como los curó el Señor. Pero qué bueno que se nos puso Él como modelo, porque así tenemos siempre camino por recorrer y nunca estaremos en la meta. Y por eso cualquiera de nosotros que haga un esfuerzo sincero, qué bien que lo haga y que lo siga haciendo, pero sepa que le queda aún todavía muchísimo más por recorrer. Y en este sentido, el progreso es infinito. No nuestro tiempo, no nuestra vida terrena, pero qué bien que ninguno de nosotros va a poder decir, ya hice esto y ahora qué. Avancemos. Vamos al Viernes Santo. El lugar es el Calvario. Ya les dije que el Calvario actualmente queda dentro del monumento de la Basílica del Santo Sepulcro y queda justamente entrando a mano derecha de inmediato. Y como era un montículo, queda en un segundo piso. Y hay que subir unas escaleras y ahí está, en ese Calvario está hay tres espacios. El más importante es el más grande, que es una pequeña capilla, no tiene muros de capilla, si queremos nosotros así, pero tiene unos mosaicos que delimitan perfectamente ese espacio, y el centro de ese espacio es el altar, y el centro del altar, la base del centro del altar, es el sitio en el que fue clavada en la tierra la cruz. Inmediatamente a la derecha, si tenemos el altar aquí enfrente, hay un altar de la Virgen de los Dolores, y a la derecha de ese altar de la Virgen de los Dolores hay otro altar de Jesús cuando en tierra está siendo clavado a la cruz. Por tanto, la crucifixión, la Virgen de los Dolores y propiamente el Calvario. De aquí, pues, se podrían ver muchas cosas. Yo me voy a referir muy rápidamente a algunas de las 7 palabras. Saben que era una de las costumbres en situaciones normales. Yo no sé aquí con qué intensidad, pero en otros lugares se tenía normalmente a las 3 de la tarde del Viernes Santo el sermón de las 7 palabras. Entonces, esto es imposible que sea así porque no son las 3 de la tarde y no vamos a dedicar 40 minutos solo a esto. Es una visión sintética de la Semana Santa. Pero esas 7 palabras son como una síntesis del mensaje del Señor, que tiene como primera palabra el perdón. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Sabemos que el perdón que nos da el Señor es un perdón total, es un perdón universal, es un perdón nacido del amor, es un perdón que además de perdonar, excusa. Perdónales porque no saben lo que hacen. Es por tanto un perdón ejemplar para cada uno de nosotros. Sabemos que el perdón muchas veces no es fácil. Tristemente, con no poca frecuencia confundimos el perdón con el sentimiento, cuando hemos de recordar que el perdón es una decisión nacida del amor
Y basta que diga, yo decido perdonar a José del desfalco que me hizo, para que el perdón esté dado. Otra cosa es la purificación del sentimiento, que es un proceso. Por tanto, aun después de perdonar, puedo yo sentir rencor y resentimiento y odio y lejanía y deseos de venganza y todo eso junto. No debemos poner en duda el perdón que dimos por el sentimiento negativo que experimentamos. Cuando experimentemos este sentimiento negativo, significa que nuestro perdón es un perdón humano, no es un perdón desencarnado de situaciones. Es un perdón doloroso y la purificación de nuestros sentimientos nos puede costar. La sanación de nuestra memoria nos puede costar, porque es un proceso. Pero lo que podemos hacer cuando nos vengan esos sentimientos es comentarnos con el Señor, diciéndole así o de otra forma: Señor, tú sabes que yo he perdonado a José, pero lo que produce mi corazón son estos sentimientos de resentimiento, de odio, de venganza, etc. Ayúdame a purificar estos sentimientos y haz mi corazón semejante al tuyo. Y sigue uno trabajando el tema. Pues entonces la primera palabra del Señor es perdón. La segunda es la realización concreta de ese perdón. Recordamos cómo el buen ladrón, había dos ladrones, el bueno y el otro. El buen ladrón le dijo, iluminado seguramente por lo que vio y lo que le inspiró el Espíritu Santo: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¿Qué vería este ladrón en Jesús, crucificado, impotente y humanamente hablando derrotado? Para reconocerlo como rey y para pedirle que cuando llegara a su reino se acordara de él, que había tenido la desgracia de ser un ladrón. Y el Señor de inmediato le dice, y es la canonización más rápida de la historia: hoy estarás conmigo en el paraíso. No dentro de 27 años. No necesitó gritar la multitud, santo súbito, como en el caso de San Juan Pablo II. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjense qué cercano es el Señor y qué generoso es cuando un alma le pide sinceramente perdón. No le dice, hombre, por las que hiciste, unos 3 añitos no te vendrían mal. Y ya después yo me encargo de abrirte por allá las puertas del cielo. El Señor es generoso y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay una tercera lección muy importante que es de desprendimiento. Cuando le dice, mujer, he ahí a tu hijo, y al discípulo, he ahí a tu madre. El desprendimiento de Jesús respecto de su madre, para que María, que había sido madre del Señor y lo había tratado como conocemos que lo trató desde su concepción hasta la ascensión al cielo, continúe realizando su vocación de madre con hijos mucho peores que el primero, pero que en definitiva eran los que el Señor le había asignado, y que va a realizar esta vocación pues con gran generosidad también. Y cuando se desprende por tanto del discípulo y se desprende de la madre, se desprende de los discípulos y se desprende de la madre, y deja que el discípulo, los discípulos, todos los creyentes, cuidemos de María y nos dejemos cuidar de ella. Y también se desprende de los mismos discípulos, porque ya no se va con la preocupación de quién va a cuidar de ellos,
tienen a María para cuidar de ellos. Y seguramente María también lo hará muy bien, como sabemos que después lo hizo. Es, por tanto, también esta una lección importante. Tenemos después otra de las palabras, la más misteriosa. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que puede expresar, si queremos en modo más sencillo y más claro, podemos decir, el Señor está recitando el inicio de un salmo de la Biblia judía. Y es verdad. Pero no lo está recitando de memoria, lo está haciendo suyo. Y haciéndolo suyo, pues podemos entrever un poquito de lo que significa el misterio de la soledad de Jesús. Abandonado por el Padre, porque Jesús voluntariamente, cargando con los pecados de toda la humanidad, de la historia, la pasada, la presente y la futura, como nos dice San Pablo, se había hecho pecado. Y como no puede haber cercanía entre el pecado y Dios, castigando en el Hijo la infidelidad de toda la humanidad, de alguna manera el Señor se sentía abandonado, y por eso dice a su Padre, no solo de memoria, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para que en nuestras soledades sepamos que antes que nosotros, y mucho más profunda que las nuestras, el Señor sufrió una soledad inmensa y terrible. Y que si la sufrió Él, no la sufrió porque Él la necesitara, sino porque sabía que nosotros íbamos a tener que afrontar el problema y el dolor y la experiencia de la soledad, y quiso darnos ejemplo y también extraer para nosotros gracias, de manera que ninguno de nosotros se sienta solo en su más profunda soledad, sino que sepa que Dios nuestro Señor, por nosotros y para nosotros, pasó también y bebió también este trago. Lo dejamos aquí y vamos al sábado. Y del sábado nos quedamos en el Santo Sepulcro como edificio enorme, ya fuera del Calvario, porque recuerden que una vez que el Señor murió en la cruz, lo bajan de la cruz y lo llevan a sepultar al Santo Sepulcro. Sobre esto, para que entendamos qué es el Calvario, qué es el Santo Sepulcro, San Juan nos dice, había cerca del lugar donde fue crucificado un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido aún sepultado, y que allí sepultaron a Jesús. Bueno, pues la cercanía más o menos será, déjenme calcular, si este es el Santo Sepulcro, vean cómo estoy haciendo así, este es el Santo Sepulcro, este es el Calvario, entrando a mano derecha de inmediato. Todo esto es el edificio, pero aquí hay una cúpula enorme, alta, y justamente debajo está la tumba, que es el Santo Sepulcro en sentido estricto. Entonces, llevar al Señor de aquí a aquí, siendo fuera de la ciudad, pues pueden ser más o menos unos 50, 60 metros, no mucho más. Por eso, el lugar, dijéramos, más visitado de la cristiandad cuando se va a Tierra Santa suele ser este, porque es, como les dije, dijéramos, son los momentos culminantes de nuestra salvación, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pero ya les dije todo lo que les dije del cenáculo. Y cada uno puede ser legítimamente favorecedor de un lugar o de otro, pues a uno le dirá más un sitio, a otro le dirá más otro.
Desde el punto de vista teológico, para mí es mucho más rico, por lo que les dije, el cenáculo, pero entiendo perfectamente por qué es tan importante el Calvario y por qué también lo es el sepulcro. Entonces, del Sábado Santo vamos a tomar como imagen, como figura a María, y de ella nos vamos a fijar en un título que la Iglesia le ha dado con el paso del tiempo. A Jesús lo llamamos con todo derecho y con todas las de la ley, Redentor. Y en esta línea de pensamiento, a María ha llegado a llamársela corredentora, sabiendo la enorme diferencia que hay entre la labor de uno y la labor de otra, porque solo un Dios puede redimir al hombre y a toda la humanidad de su pecado, pero por todos los pasos que dio la Santísima Virgen en su vida y por la cercanía en la que estuvo respecto a su Hijo en la cruz, y por haberlo escuchado y por haberlo visto morir y por haberlo recibido después en sus brazos, también a la Santísima Virgen le costamos muchísimo, y es por lo que la Iglesia le ha dado el título de corredentora. Pero para que lo veamos más cerca, María es corredentora no por sus milagros, solamente provocó uno, no lo realizó ella, el de la transformación del agua en vino, sino por su amor. Ese amor que sabe integrar en el momento del Calvario el pasado, el presente y el futuro. Y María en el Calvario mira al pasado y encuentra el sentido más pleno de lo que en un primer momento era profecía, que iba a redimir a los hombres de los pecados, que iba a ser rey, y va entendiendo mejor que nosotros, pero todavía es misterio para ella porque es una de nosotros, va entendiendo lo que significa el misterio de la cruz en ese presente doloroso, y empieza a entrever de una manera con cierta claridad lo que le aguarda en el futuro, que es, ya tiene una nueva familia, y esa nueva familia ya no es Jesús, que termina su vida terrena, sino son los apóstoles y es la Iglesia. Y es así como María procura y aporta su granito de arena en lo que es el misterio de nuestra redención. Pero también empieza para ella la vocación de una nueva maternidad, que ya no será la maternidad física que solo una vez pudo darse, en el caso de ella, respecto a Jesús, sino será una maternidad espiritual, una maternidad profunda, una maternidad universal. En Juan estamos todos nosotros, pero a Juan se le sumarán los otros 10, porque se fue Judas, y a los otros 10 se le sumará la primitiva comunidad cristiana, y esa primitiva comunidad cristiana reducida en Jerusalén, protegida en Jerusalén, después de Pentecostés, va a darse una difusión del misterio cristiano y de la vida cristiana y de la religión cristiana, primero en las naciones más cercanas, luego en Europa, después en América, luego en Asia, luego en África y en Oceanía. Porque el mandato del Señor es: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y todavía no está plenamente realizado, porque aunque hemos ido por todo el mundo y predicado el Evangelio, piensen que
Pues cristianos en todo el mundo actual seremos 1 de cada 3, si es que no 1 de cada 4. Si sumamos los habitantes actuales del mundo, dicen que andamos por los 7.500 millones. Y cristianos seremos poco más de 2.000 millones. Por tanto, esta nueva maternidad de María empieza a vivirla entonces. Pero también ella va a ser el centro y el alma del colegio apostólico, desde el cenáculo hasta Pentecostés. Recuerden cómo dice el texto de los Hechos, que estaban todos los apóstoles reunidos con María, la madre de Jesús, en oración. Y es por tanto una vocación enorme que la Santísima Virgen empieza a vivir desde entonces. El tiempo se nos está acabando, pasemos al domingo. En el domingo de resurrección nos quedamos en el sepulcro, en el santo sepulcro, pero ya estrictamente en la tumba del Señor. Nadie fue testigo del momento de la resurrección. Hay algunos, dijéramos así, signos que si queremos entenderlos los podemos leer en estudios científicos sobre la sábana santa, pero la resurrección no tuvo ningún testigo humano, pero sabemos que se dio. Vamos a tomar aquí como personaje a María Magdalena, porque esta santa mujer nos da ejemplo de qué hacer cuando no se tiene a Jesús. Y lo que hace esta santa mujer es buscarlo, encontrarlo y comunicarlo. Esa es la síntesis de la figura de María Magdalena en el misterio de la resurrección del Señor. También ella estaría en el cenáculo o en un lugar cercano. Nos consta que ella estuvo en el Calvario, está nombrada personalmente, y nos consta por tanto que ni ella ni otras santas mujeres, porque era víspera de sábado, pudieron realizar con Jesús todo lo que su cariño quería manifestar al cadáver del Señor en cuanto a embalsamamiento y demás. Por eso, en cuanto termina el sábado, en la madrugada del domingo, va corriendo al sepulcro. Por tanto, sale de la ciudad, pasa, deja de lado el Calvario y se va justamente a la tumba. Pero en la tumba no encuentra al Señor. El Señor se le aparece, se suele decir que en la figura del jardinero, del jardín, y le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella le dice: si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para llevármelo. Fíjense cómo cuando uno está embargado por una profunda pena, no discurre lógicamente, porque ella ya está suponiendo que el jardinero se dio cuenta de que Jesús faltaba, y ella está suponiendo que es el jardinero el que se lo llevó. ¿Y a dónde se lo llevaría un jardinero a esas horas un domingo? Es decir, no es la lógica la que está orientando las expresiones de esta santa mujer, es el amor. Es este amor que busca de madrugada, porque busca terminar de manifestar al Señor pues las muestras de cariño que tenía preparadas en otras santas mujeres. Es esta mujer la que, buscando al Señor, en realidad es buscada y encontrada por el Señor. Y una sola palabra le basta a Jesús para serenar toda esa tormenta interior que lleva María en el corazón.
solo le dice María. Pero con qué tono de cariño y de ternura le diría esta palabra, que de inmediato ella reconoció la voz y reconoció vivo al Maestro, y de inmediato se arroja sobre las rodillas del Señor. Es este uno de los cuadros que más ha reproducido el arte religioso a lo largo de la historia, sobre todo a partir del Renacimiento. Y el Señor le dice: deja ya de tocarme y ve a los míos y diles: he resucitado y los espero en Galilea. Vean por tanto cómo esta mujer busca y nos marca un camino para nuestra experiencia espiritual. Puede ser de toda la vida. Nuestra vida debe seguir siendo una búsqueda. Nuestra vida es también un encuentro. Encontramos nosotros al Señor, pero más bien es al revés. El Señor nos encuentra a nosotros, se encuentra con nosotros, y a cada uno de nosotros nos manda lo que le mandó a la mujer: ve a mis hermanos y diles que he resucitado. Dejo aquí entonces estas reflexiones para que, volviendo sobre ellas en estos días de Semana Santa, encontremos algo más del sentido profundo que tiene una Semana Santa en un creyente. Y si nosotros vivimos en este nivel, esta Semana Santa, seguro que el ambiente que nosotros formamos, sus hogares sobre todo, pues se van a beneficiar enormemente y van a sacar también de esta Semana Santa gracias que todos necesitamos. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, Ruega por nosotros. Gracias por su paciencia o por su aguante.